Bueno, vamos a desgranar esto. Imaginemos por un momento a un experto mundial en escepticismo, ¿vale? Vale, me lo imagino. Un académico brillante, entrenado durante décadas para dudar hasta de la existencia de la silla en la que está sentado en este mismo instante. Claro, alguien que por profesión cuestiona la naturaleza misma de la realidad. Exacto. Y sin embargo, cada viernes por la tarde, este mismo erudito va y delega ciegamente una parte importante de su salario a un fondo de inversión. Los tres. Sí, un fondo gestionado por completos desconocidos, con traje, simplemente porque, bueno, es lo que hacen los expertos. Es una contradicción fascinante, la verdad. Totalmente. Pues hoy, en esta nueva inversión profunda, vamos a descubrir por qué las mentes más brillantes y con más formación son, con una frecuencia alarmante, las más fáciles de engañar cuando se trata de predecir el caos. Y fíjate que el material que estamos analizando hoy, que son extractos de un texto titulado La incertidumbre del farsante, disecciona precisamente esa ironía. Ya, es que a lo largo de la historia reciente parece que hemos depositado una confianza, digamos, ciega en economistas, analistas financieros, politólogos. Sí, se asume que tienen una especie de lente especial para filtrar el ruido del mundo y, bueno, ofrecernos certezas. Pero el núcleo de nuestro análisis de hoy revela que estas mismas personas son, a menudo, las más ciegas ante la verdadera naturaleza de la incertidumbre. Exacto. Su trabajo, en teoría, es navegar por lo desconocido, pero en la práctica lo que hacen es introducir falsas certezas por la puerta de atrás. Y por eso la misión de hoy es tan crucial para quienes nos escuchan. En este entorno de sobrecarga de datos necesitamos adquirir las herramientas intelectuales para detectar a estos farsantes de la predicción. Totalmente de acuerdo. Y, a ver, para lograrlo hay que empezar desmontando una ilusión muy básica. Y es que resulta que no todo el caos es igual. Ah, vale. Explícame eso. Pues que existe la incertidumbre salvaje de la vida real por un lado, y luego hay una especie de incertidumbre de laboratorio, mucho más esterilizada. O sea, una incertidumbre controlada, ¿no? Justo. Y aquí es donde entra el concepto de la aleatoriedad de mentira. En el centro de este engaño masivo está lo que los investigadores llaman el error lúdico o la falacia lúdica. Vale, el error lúdico. ¿Y eso qué significa exactamente? La idea principal es que la aleatoriedad que encontramos en los juegos de azar o en entornos cerrados, pues no se parece en absoluto a la vida real. Ya, claro. O sea, si se lanza un dado, si se tira una moneda al aire, o si observamos el movimiento browniano de las partículas de polen en un vaso de agua. Estamos viendo algo que tiene límites muy claros. Exactamente. Quienes estudian esto prefieren llamarlo protoaleatoriedad, porque, a ver, ni siquiera merece el título de verdadera incertidumbre. Pero claro, a simple vista, un casino parece el templo absoluto del azar. O sea, la ruleta gira y nadie sabe dónde va a caer la bola. Es verdad, parece caótico. Entonces, ¿por qué llamarlo protoaleatoriedad si el resultado inmediato es a todas luces desconocido? Pues porque ese desconocimiento tiene fecha de caducidad. Vamos a explicar cómo funciona realmente un casino desde el punto de vista estadístico. Venga, a ver. A nivel individual, una tirada de ruleta parece súper impredecible, ¿no? Sin embargo, a gran escala, esa imprevisibilidad está completamente domesticada. ¿Sigue una regla? Sigue lo que en estadística se conoce como la campana de Gauss, o distribución normal. Ah, sí, claro, esa típica curva, con forma de montaña, donde la gran mayoría de los resultados se agrupan en el centro, en el promedio. Eso es. Y los extremos, lo realmente raro, pues son muy poco probables. Justo eso. Los casinos operan bajo la ley de los grandes números. Si una persona tiene una racha de suerte gigantesca un martes y gana, yo qué sé, 100.000 euros... Los dueños del casino no entran en pánico. Para nada. Saben que si la ruleta gira 1.000.000 de veces a lo largo del año, las matemáticas puras dictan que esos picos de suerte excepcional se van a aplanar. O sea que el ruido se cancela a sí mismo. Exacto. Cuanto más tiempo pasa, el caos desaparece y emerge una certeza matemática absoluta, y es que la banca siempre gana su porcentaje estipulado. Las reglas están cerradas y los peores escenarios posibles se conocen de antemano. Me viene a la mente una analogía para aterrizar esto de forma más visual. A ver, cuéntame. Es como si alguien decidiera que quiere aprender a sobrevivir en alta mar, pero para entrenar se va a una piscina de olas mecánicas en un parque acuático. Madre mía, buena comparación. Claro, en esa piscina todo parece salvaje, hay agua en movimiento, hay espuma,
pero cada ola está programada por un motor. La profundidad máxima es de 2 metros y no hay corrientes submarinas. Cero peligro real. Exacto. Y esta persona, tras dominar la piscina de olas, se cree preparadísima para sobrevivir a un tsunami o a una tormenta perfecta en el océano abierto. Se engañan a sí mismos. Totalmente. Creen que dominan el caos del mar cuando en realidad solo dominan las reglas artificiales del parque acuático. Y lo fascinante aquí es que lo verdaderamente peligroso de ese parque acuático es que sus socorristas se acaban creyendo capitanes de barco. ¡Ostras, qué buena frase! Y nada inherentemente malo en construir modelos matemáticos cerrados, ¿eh? Son impecables dentro de sus propios límites. Claro, sirven para lo que sirven. El desastre ocurre, y esto es lo que define al farsante del que hablamos, cuando los defensores de estos modelos ignoran por completo que existe una capa de incertidumbre gigantesca y letal fuera de su piscina. Confunden el modelo de la realidad con la realidad misma. Exacto. Pero aquí es donde me surge una duda muy razonable. Si la aleatoriedad del casino es tan predecible a largo plazo y tan inútil para prepararnos para la vida real, Sí. ¿por qué instituciones enteras y expertos de renombre se empeñan en usar modelos estadísticos similares? ¿Por qué la economía, por ejemplo, se obsesiona con tomar conceptos de la física cuántica para explicar el caos social? Ya, parece un salto mortal argumentativo, desde luego. Es que, Estela, Pues ese salto mortal nace de una profunda necesidad humana y profesional, que es el deseo desesperado de aparentar precisión científica. entiendo. ¿Quieren sonar serios? Claro, quienes estudian estos fenómenos a menudo se refugian en el prestigio de las ciencias duras. El texto que estamos analizando da un ejemplo clásico de esto, que es el uso indebido del principio de incertidumbre de Heisenberg. Ah, el de la mecánica cuántica de 1927. Ese mismo, Que, para poner a la audiencia en contexto, es ese principio que establece que hay un límite fundamental para saberlo todo sobre una partícula subatómica. eso es. O sea, si se mide su posición con mucha precisión, pierdes precisión sobre su velocidad y viceversa. Siempre hay una incertidumbre mínima incomprensible. Suena súper riguroso. Lo es. A ver, lo es. Si eres un electrón. Ya. El problema viene con el intento absurdo de extrapolar esa incertidumbre cuántica a la vida cotidiana. La incertidumbre de esas partículas subatómicas sigue, de nuevo, una dinámica gaussiana, Como la ruleta. como la ruleta. Sus fluctuaciones, por caóticas que parezcan bajo el microscopio, tienden a equilibrarse a gran escala. Una mesa de madera está compuesta por trillones de átomos vibrando en un caos absoluto. Pero la mesa no está saltando por la habitación. Exacto. Se queda quieta y sólida porque todo ese caos microscópico converge en un promedio estable y predecible. El ruido se cancela. Efectivamente. Y por eso, intentar explicar el comportamiento de los mercados financieros o la geopolítica usando las leyes de la física subatómica no solo es inútil, sino intelectualmente deshonesto. Y para contrastar esa incertidumbre esterilizada de los átomos con la realidad, el texto nos cuenta una historia real del propio autor en agosto de 2006 que sirve como un golpe de realidad brutal. Sí, la anécdota del Líbano. Exacto. Imaginemos estar en Nueva York con un billete para viajar al Líbano, concretamente al pueblo ancestral de la familia, Amión, y de repente estalla un conflicto bélico. Sin previo aviso. El aeropuerto de Beirut queda completamente cerrado por los enfrentamientos entre Israel y la milicia chiita Hezbollah. No hay una tabla de probabilidades en la que buscar a qué hora saldrá el próximo vuelo. No hay campana de Gauss que te salve ahí. Nada. Nadie sabe si el conflicto durará una semana o una década. Ni siquiera hay certeza de que la casa familiar vaya a seguir en pie al final del mes, porque de hecho ya fue destruida en el pasado. Justo eso, es la incertidumbre verdadera. No hay un promedio estadístico que amortigüe el golpe de una guerra. Ya, pero voy a hacer un poco de abogada del diablo, ¿vale? Dispara. Aceptamos que una guerra no es un evento cuántico. Pero si miramos a la economía, que está formada por millones de seres humanos tomando decisiones todos los días, Sí. ¿no se parecen un poco a los átomos? O sea, ¿acaso no tiene sentido que economistas brillantes, ganadores del premio Nobel como Myron Scholes, busquen refugio en modelos matemáticos rigurosos? ¿No nos da eso al menos un punto de partida para no volvernos locos? Es una defensa muy común, lo admito. Pero falla en la mecánica fundamental de cómo operan las sociedades humanas frente a la materia inerte. A ver, explícame la diferencia. Si conectamos esto con el panorama general de la complejidad, nos damos cuenta de que los eventos humanos no son independientes entre sí, como las tiradas de una ruleta. En el comportamiento humano existe el contagio, existe el pánico,
Un evento político masivo, como el conflicto del Líbano que acabamos de mencionar y que el texto usa como claro ejemplo de imprevisibilidad, Sí. pues no se cancela con otro pequeño evento político opuesto en otra parte del mundo. No hay una campana de Gauss que devuelva el mundo a la normalidad automáticamente. Claro. O sea, las fluctuaciones sociales no se promedian. Una crisis financiera global no se neutraliza porque haya mucha gente comprando el pan tranquilamente en su barrio. Exactamente. Por lo tanto, usar herramientas estadísticas diseñadas para medir átomos o dados de casino, cuando intentas predecir la duración de un matrimonio o la estabilidad de una región geopolítica, es un error categórico. Es absurdo. Y el texto usa una imagen muy reveladora, como tener a un mamut gigantesco a punto de aplastarte, y decidir ignorarlo por completo para ponerte a mirar a través de un microscopio una mota de polvo. Mirar por el microscopio para negar al mamut. Ostras, esa es la señal de advertencia. Así es como detectas al farsante. Tal cual. El problema es que esta preferencia por el microscopio, por los modelos elegantes, en lugar de la realidad desordenada, alcanza niveles institucionales que son casi cómicos. Sí, desde luego. Y el terreno donde esto florece con más fuerza es en la filosofía académica moderna. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el texto. Es que lo de los filósofos tiene tela. Mucha tela, porque se nos muestra cómo el pensamiento crítico se puede compartimentar hasta volverlo inútil. La compartimentación es quizás el rasgo psicológico más fascinante de estos falsos expertos. El autor describe un fenómeno muy particular de personas que han dividido su cerebro en habitaciones estancas. ¿Como quién, por ejemplo? Pues da el caso de un individuo que obtuvo un doctorado en filosofía y años después otro en finanzas. Oye, a simple vista, parece el candidato ideal para unir la rigurosidad filosófica sobre lo desconocido con la economía práctica. Alguien que teóricamente sabría que los modelos financieros tienen agujeros lógicos inmensos. Exacto. Pues, en teoría, pero en la práctica, escribía manuales de finanzas cuantitativas basados totalmente en la curva de Gauss. La misma del casino. La misma. Enseñando a sus alumnos que el riesgo financiero era algo domesticable y predecible. Parecía haber olvidado por completo toda su formación filosófica. ¡Qué fuerte! Toda duda sobre los límites del conocimiento humano se quedaba reservada exclusivamente para cuando escribía ensayos esotéricos los fines de semana. Madre mía. Y esto nos lleva a la que probablemente sea la escena más surrealista y divertida de nuestra inmersión de hoy. Un prestigioso coloquio universitario en Nueva York. Ah, sí, la escena del coloquio. Un grupo de filósofos profesionales, de esos semidesaliñados, con chaqueta de tweed y aspecto perpetuamente pensativo, sentados en absoluto silencio. Sí, la élite intelectual. Frente a ellos, un orador leyendo de forma monótona durante 55 interminables minutos. ¿Y sabes cuál era el tema central de este esfuerzo intelectual supremo? Cuéntalo, por favor. Un intrincado debate sobre si unos marcianos podrían invadir la cabeza de un ser humano y controlar su voluntad sin que esa persona lo percibiera. Es flipante. Un experimento mental sobre marcianos para debatir sobre el libre albedrío. Tal cual. Y tras casi una hora de lectura, se invierte otra hora más en debatir vigorosamente los pormenores de esta amenaza marciana invisible y, por supuesto, aderezado con constantes referencias a Wittgenstein. Claro, porque citar a filósofos crípticos siempre te da un aire de profundidad académica. Siempre. Pues es aquí donde emerge lo que el texto llama la paradoja del 16%. Esa paradoja es clave. Estos individuos son la élite del pensamiento escéptico. Están entrenados para desmenuzar las trampas del lenguaje. Cuestionan si la rojez del rojo que ven es el mismo rojo que ven los demás. Dudan de la existencia del mundo físico exterior. Exacto. Pero, y aquí radica la suprema ironía, cuando llega fin de mes y cobran su nómina, destinan automáticamente un 16% de sus ingresos al mercado de valores a través del plan de pensiones de la universidad. Y lo hacen sin el más mínimo asomo de duda. O sea, cuestionan si la silla en la que se sientan es real, pero confían los ahorros de toda una vida a un gestor de fondos al que jamás han visto, que opera en un sistema financiero que se rige por el caos puro. Es alucinante. ¿Cómo se explica psicológicamente este nivel de disonancia? Porque, a ver, no parece simplemente hipocresía, parece casi un mecanismo biológico. Pues, de hecho lo es. Es un mecanismo de ahorro de energía. Ah, Sí. Claro, el cerebro humano consume muchísimas calorías al dudar y procesar la incertidumbre. Mantener un escepticismo activo requiere un esfuerzo cognitivo monumental. agota mucho. Exacto. Lo que vemos en estos coloquios es lo que se conoce como dependencia de dominio del escepticismo.
Su capacidad analítica se enciende únicamente dentro del aula o en las páginas de una revista académica. Y fuera de ella, se apaga. Fuera de ese dominio, la fatiga cognitiva gana. En el mundo real aceptan los dogmas que les proporcionan la sociedad y los expertos de otros campos. Es agotar la energía intelectual en debater sobre marcianos y no tener fuerzas para auditar tu propio plan de jubilación. Ya, claro. Entonces es como un gurú del fitness que pasa 3 horas levantando pesas de forma obsesiva en el gimnasio. Predicando la cultura del esfuerzo. Eso es. Pero que luego coge el ascensor en lugar de las escaleras para subir a su piso porque está cansado. Esa es la imagen perfecta. Han agotado su músculo escéptico en debates estériles. Pero claro, si los filósofos, los supuestos guardianes del pensamiento crítico, caen en esta dependencia de dominio, ¿qué esperanza queda para el resto de la sociedad? Esa es la gran pregunta. ¿En quién estamos delegando la toma de decisiones? Todo indica que hemos sustituido un sistema de fe antigua, dogmática, por una nueva religión, solo que esta lleva bata blanca o traje de chaqueta. Y esa sustitución es el núcleo del problema sociológico que plantea el autor. Se señala una profunda asimetría en cómo la sociedad moderna aplica el escepticismo. ¿En qué sentido? Pues es muy común ver a intelectuales y pensadores atacar ferozmente los dogmas religiosos, recordando con mucha precisión histórica las muertes por la Inquisición como prueba del peligro de la fe ciega. Sí, eso se ve mucho. Sin embargo, esas mismas voces mantienen una confianza absoluta en economistas, planificadores sociales y, falsos estadísticos. Ya, ignoran las tragedias causadas por teorías modernas. Exacto. El texto cita explícitamente cómo se ignoran o se justifican los desastres humanitarios provocados por la aplicación rígida de macroteorías políticas o de ciencias sociales, mencionando ejemplos como el estalinismo o la guerra de Vietnam. Claro, y para que conste en nuestra inmersión, mencionamos esto de forma totalmente imparcial, solo reflejando cómo el texto ilustra las consecuencias letales de las teorías a gran escala que fallan. Por supuesto, el punto del autor es simplemente constatar un hecho empírico. Las teorías abstractas diseñadas para controlar el comportamiento humano, asumiendo que somos predecibles, tienen un historial terrible. Básicamente, ya no creemos en la infalibilidad papal, pero creemos ciegamente en la infalibilidad del premio Nobel. Tal cual. Esto plantea algo muy incómodo. ¿Hemos reemplazado a los obispos de antaño por analistas financieros? Parece que sí. Porque, piénsalo, al menos el sacerdote medieval, cuando caía gravemente enfermo, no se limitaba a rezar, sino que mandaba llamar al médico. Reconocía los límites de su dominio. Sí, sabía hasta dónde llegaba la fe y dónde empezaba la medicina. Pero nosotros vamos a estos pseudocientíficos, a estos analistas predictivos, frente a una crisis global sencillamente porque creemos que no hay alternativa. La idea de que nadie lleva el timón nos aterra. Necesitamos el consuelo de la predicción, aunque sepamos que es falsa. Pero ante este laberinto de falsa erudición, el texto rescata una figura clave: el filósofo Karl Popper. Ah, uno de los pocos que el autor respeta, por cierto. Sí. Popper emerge como un faro de cordura aquí. Él identificó la raíz de este problema institucional. Su máxima era que los problemas filosóficos y científicos genuinos siempre nacen fuera de la filosofía. Se originan en el barro de la realidad. Exacto. Y decía que si esas raíces se pudren, los problemas mueren. Si un experto se dedica únicamente a estudiar la disciplina por la disciplina en sí, desconectándose del caos exterior, todo pierde sentido. Fíjate que hay un chiste del filósofo Daniel Dennett que captura esto de maravilla. A ver. Dice que un erudito moderno corre el riesgo de convertirse simplemente en la herramienta que usa una biblioteca para crear otra biblioteca. Es buenísimo y es totalmente cierto. Es el pináculo de la burocracia intelectual, desconectada totalmente de la supervivencia en el mundo exterior. Es el peligro del bucle cerrado. Pero bueno, habiendo desmontado la ilusión del parque acuático y comprendiendo por qué los expertos prefieren mirar el microscopio antes que al mamut, Sí. La gran pregunta para la gente que nos escucha es, ¿cómo se aplica este conocimiento en el día a día? ¿Cómo se sobrevive en este entorno saturado de información falsa sin caer en la parálisis absoluta? Porque claro, la solución no puede ser encerrarse en casa y negarse a tomar ninguna decisión, ¿verdad? En absoluto. No puedes vivir con miedo a todo. Exacto. El experto y el autor concluyen que el objetivo de identificar la verdadera incertidumbre no es la inacción. No se trata de ahogarse en un escepticismo paralizante sobre cuestiones inevitables. Claro. El autor bromea con que no puede evitar que el sol salga mañana, ni saber si hay vida después de la muerte, y ciertamente no puede detener a los famosos marcianos de los coloquios. Las prioridades deben estar claras.
No hay que malgastar calorías cerebrales en lo irrelevante o lo indemostrable. La filosofía de Fionte se extrae de todo esto es evidentemente práctica. En palabras del autor, se trata de simplemente evitar ser un primo. Evitar ser un primo, me encanta. Evitar ser el incauto en la mesa de póker. Eso es. Se propone la no mercantilización de nuestro pensamiento. Es decir, negarse a comprar soluciones empaquetadas y métricas fáciles que venden los falsos expertos, y convertir el verdadero conocimiento en acción. Y esto es vital para la audiencia, para quienes buscan aprender continuamente. En una sociedad bombardeada por titulares donde cualquiera con una hoja de cálculo promete haber descifrado el éxito, Hay muchísimo ruido. aprender a ignorar ese ruido estadístico, esa protoaleatoriedad irrelevante, es una cuestión de pura supervivencia. Saber a quién no escuchar, reconocer cuando alguien está intentando vender la física de las partículas para predecir el comportamiento humano. Te ahorro disgustos. Te ahorra años de esfuerzo, protege tu energía, te salva de desastres financieros y preserve la cordura. Es, en esencia, un escudo intelectual frente al mundo. Totalmente. Y con esta perspectiva en mente, hay un último pensamiento provocativo que me gustaría lanzar para que quienes nos escuchan lo rumien de forma independiente. Adelante, a ver qué es. A lo largo de esta inmersión, hemos visto cómo las grandes instituciones y la sociedad caen en el error lúdico a gran escala. Pero, ¿qué hay de nuestras propias vidas? Interesante. Pensemos en las métricas con las que medimos el éxito personal hoy en día, esos planes de carrera hiperdetallados a 5 años vista o las aplicaciones móviles que registran obsesivamente nuestros pasos y calorías diarias. Ya, la autocuantificación constante. Exacto. ¿No son, en cierto modo, una forma de usar física subatómica para ignorar el caos impredecible de nuestro propio futuro? Ostras, es una forma muy potente de verlo. Quizás, tras desenmascarar las trampas de la falsa certidumbre, la mejor manera de prepararnos para el mañana no sea intentar predecirlo con más precisión, sino enfocarnos en construir la flexibilidad necesaria para sobrevivir cuando la predicción inevitablemente falle. Construir resiliencia para cuando el verdadero caos llame a la puerta. Es una gran reflexión final. Ha sido una exploración intensa, pero profundamente necesaria. Hay que mantener la curiosidad y el sentido crítico siempre alerta. Y sobre todo, no olvidar nunca que el mamut sigue ahí fuera. Hasta la próxima inmersión profunda.